Buenos días a todos, especialmente a todos los residentes de cirugía general que participan de las actividades de los hospitales públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un agradecimiento especial a la doctora Andrea Andreacchio, que es la coordinadora de este espacio, y al doctor Matías Quesada, que nos convocó. La idea es hoy hablar acerca de cáncer de pulmón, una especialidad que básicamente está muy relacionada con el especialista universitario en cirugía torácica, pero que en todos los hospitales ustedes van a tener casos de esta patología, que es harto frecuente y que como residentes de cirugía deben saber cómo conducir esta situación, que es compleja, difícil, y que atañe generalmente al especialista, como dije, en cirugía torácica. Los objetivos de la charla es reconocer los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de pulmón, efectuar el diagnóstico de esta patología, identificar las formas de estadificación de la enfermedad actual y conocer cuáles son los tipos de tratamiento que se debe implementar ante un paciente que tiene esta patología grave. Desde el punto de vista epidemiológico, sabemos que el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte de patología oncológica en el mundo. Por lo tanto, estamos hablando de un monstruo importante, es un enemigo poderoso. Existe, sin lugar a dudas, factores ambientales que tienen una relación muy directa con la patología, y sobre todo el tabaco, a través de sus componentes como los hidrocarburos, los benzopirenos, que son los factores que generan, los factores carcinogenéticos que generan esta enfermedad. El hábito de fumar es el factor fundamental del desarrollo del cáncer. Sabemos también que es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer, pero que en los últimos años este desequilibrio inicial, relación hombre-mujer, que antes era muy llamativo, actualmente se está equilibrando. Y yo siempre les comento a los alumnos cuando damos esta clase que últimamente uno cuando está en un atascamiento de tránsito y de repente yo, para desestresarme, trato de mirar y observar cosas para no pensar que llego tarde a un lugar. Por un defecto profesional busco quiénes son los que fuman y quiénes son los que no fuman, y generalmente hoy me da mucho más frecuencia que la mujer es la que fuma que el hombre. Y esto es algo que se está observando en forma muy importante, y creo que es lo que está provocando ese desbalance que hay hombre y mujer, que era muy llamativo al principio. Ahora se está equilibrando, insisto, prácticamente la relación está equilibrada hombre-mujer. Obviamente que a nivel, con respecto a la cantidad de cánceres, el número de cánceres y el tipo de cáncer sigue siendo el de la mama, el más frecuente, siguiendo el colorectal, el de próstata, y en tercer término el de pulmón. Es importante acceder rápidamente al diagnóstico, y esto no es fácil. Si ustedes analizan esta placa, pueden observar que hoy en día, y a pesar de todos los métodos diagnósticos y todos los chequeos que uno puede hacer, sigue siendo muy baja la posibilidad del tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento de elección, porque la mayoría de los pacientes ingresan a los centros hospitalarios o sanatoriales en estadios avanzados y no quirúrgicos. Y esto se da porque siempre existe un delay, una demora, un retraso en el diagnóstico para después hacer el tratamiento. Ustedes, si observan esta placa, pueden observar que desde el primer síntoma que aparece, de hecho hay pacientes que son asintomáticos, pero en los sintomáticos, desde el primer síntoma hasta cuando se establece el tratamiento en forma promedio, y pasan alrededor de 180 días. Esto es en el mejor de los casos. Quiere decir que existen demoras del paciente, demoras del médico clínico, que al principio lo ve y pide algunos estudios, después la derivación se complejiza,
hasta que llega el especialista pide los estudios prequirúrgicos. Bueno, ahora en pandemia, para colmo, la situación se complejizó mucho más. Demora el tratamiento y todo esto hace que la duplicación del tumor y un tumor en un estadio de una forma, a los 180 días no esté en ese estadio que uno hubiera esperado. Por eso es importante establecer las formas de rastreo. Históricamente, las formas de rastrear un cáncer de pulmón era a través del ocupacional, el estudio preocupacional que se le hace a cualquier individuo que ingresa a un trabajo, en donde se le pide una placa de tórax. Pero la realidad es que para la detección del cáncer de pulmón no alcanza la placa de tórax como un método de rastreo global, y hoy ya se está hablando acerca del cribado del cáncer de pulmón para reducir la mortalidad de esta enfermedad utilizando la tomografía computada. Es decir, la tomografía computada hoy pasa a ser, seguramente iba a ser el gold standard para la identificación precoz del cáncer de pulmón, porque puede determinar la presencia de nódulos sospechosos de menos de 1 centímetro. Y esto, indudablemente, si esto se hiciera a determinada edad en pacientes de alto riesgo por el consumo de tabaco, por ejemplo, o de trabajos que pueden ser contaminantes y que pueden provocar y favorecer el cáncer de pulmón, seguramente que podríamos descender el nivel de letalidad que tiene esta enfermedad y podríamos actuar mucho mejor los cirujanos en forma precoz. Con respecto a lo que tenemos que saber ante un paciente que sospechamos de cáncer de pulmón por el hábito del tabaco, por la edad, el tiempo de exposición al tóxico, etc., tenemos que saber que el paciente se puede presentar como asintomático y puede ser diagnosticado a través de un hallazgo casual, que puede ser por una placa, insisto, en menor medida, o por el screening tomográfico, que sería lo mejor, y puede ser que sea sintomático. Y si es sintomático, los síntomas van a ser seguramente por el efecto local que provoca esta enfermedad, a través de la irritación de la pleura, tos, disnea, dolor, hemóptisis, si sangra, o la presencia de fiebre con un absceso cavitado intratumoral, o puede ser por los síntomas derivados de la diseminación regional, como por ejemplo el síndrome de la vena cava superior, que ustedes conocen, la presencia de ingurgitación de la yugular, de la circulación colateral a nivel mediastinal, la inyección conjuntival que nos da el síndrome de la vena cava con la disnea también, o el síndrome de Pancoast-Tobías por Fu de Petit con su Claude-Bernard-Horst, que es la presencia de ese tumor ubicado en el ápice y que provoca irritación del ganglio estrellado, generando las dos formas, que sería el Port-Fort de Petit o el Claude-Bernard-Horst. Por supuesto que también se puede manifestar a través de la metástasis. Recordamos que las metástasis en el cáncer de pulmón tiene una alta predilección para diseminarse por el resto del pulmón contralateral o por un lóbulo o a la pleura, o puede generar metástasis a nivel óseo, y esto provocaría dolores a nivel de la parte ósea. Podríamos tener también metástasis a nivel hepático, a nivel suprarrenal, y obviamente la metástasis cerebral, que se dan en algunas formas citológicas, como es el tumor de células pequeñas. Insisto, respecto al diagnóstico, la radiografía de tórax, el frente y perfil pararadiológico típico, es un método actual perimido, pero que sigue siendo útil y utilizado frecuentemente en los pacientes que van a ingresar a una actividad laboral. Un laboratorio donde podemos tener algunos datos de valor, como puede llegar a ser paciente que se presenta con anemia, con fosfatasa alcalina elevada en el caso de los metastásicos, algunos marcadores que nos pueden ayudar, pero lo importante básicamente es, para llegar al diagnóstico, es acceder de alguna u otra forma a la información histológica de la lesión
y a las imágenes que nos pueden orientar acerca de la presencia de ganglios regionales que nos va a dar la estadificación real, es decir, el TNM orientado a través de la tomografía y el PET scan actualmente. Por lo tanto, es importante el funcional respiratorio, que nos permite evaluar también el estatus del paciente para evaluar la factibilidad quirúrgica, y obviamente la fibrobroncoscopía con lavado y cepillado bronquial y la citología de esputo. Todos estos estudios son el catálogo habitual al que sometemos a un paciente con la presencia de un nódulo pulmonar sospechoso y que debemos completar indefectiblemente para tomar una determinación desde el punto de vista del tipo de tratamiento a realizar. Y con respecto a la estadificación, recordemos que esta tomografía computada, estos estudios nos orientan a saber que una lesión pulmonar está solamente ubicada en el pulmón o que haya habido desplazamiento celular a distintos órganos, nos permite tener, a través de la tomografía y sobre todo el PET scan actualmente, una estadificación clínica en donde nosotros con esto podemos imaginarnos cuál es el tipo de tratamiento que podemos hacer, pero aparece lo que se llama hoy estadificación quirúrgica orientada hacia la evaluación del estado del mediastino, que nos permite saber el N2 o N3, si es positivo, es decir, si los ganglios mediastinales están o no afectados, y esto es determinante hoy para definir una estrategia quirúrgica. Y dentro de esta estadificación quirúrgica tenemos la estadificación operatoria. Es decir, un paciente, primero lo sometemos a la estadificación clínica, que es en base a la situación clínica, performance status, tomografía computada y PET scan. Después a una estadificación quirúrgica, que puede ser por mediastinoscopía, evaluando la situación del mediastino, o quirúrgica, evaluando la situación de la pleura, si existe alguna lesión pulmonar en otro lóbulo que pasó desapercibida en la tomografía computada, o la presencia de invasión de la pleura que no manifestó derrame pleural, pero que está afectada también al momento de la cirugía. Todo esto, esta estadificación mediastinal más la operatoria, es lo que nosotros definimos como estadificación quirúrgica. Y finalmente, una última estadificación, que es la anatomopatológica, que es la definitiva, es la que nos dice que aquella imagen que vimos en la pleura, que parecía un petequiado, que parecía una infiltración inflamatoria, era cáncer. Por lo tanto, nos define que el estadio ha cambiado y que la situación del pronóstico de este paciente es diferente. Vamos a ver estas estadificaciones. Dijimos que existen dos tipos de estadificaciones desde el punto de vista técnico. Las no invasivas, como por ejemplo la tomografía computada y el PET scan. Tomografía computada hoy con contraste endovenoso nos permite realmente tener un acercamiento bastante consolidado acerca del riesgo de que de un nódulo sea o no patológico. Y el PET scan, a través de la marcación con glucosa, nos permite definir si existe un aumento del metabolismo en una lesión, y si a su vez los ganglios que tiene el paciente también tienen modificaciones del metabolismo, llamados SV, que nos permite definir cuál es el riesgo de que un paciente tenga un cáncer con ganglios positivos o metástasis. Creo que es muy importante el avance que se da a través del PET scan. No cambia la conducta de definir la mediastinoscopía como un elemento para evaluar la histopatología de una lesión, porque obviamente que puede dar falsos positivos. Sabemos que existen enfermedades inflamatorias que pueden dar el PET scan positivo y el paciente no tiene un cáncer. Por lo tanto, es de buena práctica ir a la estratificación invasiva, orientada quizás por el PET scan, pero esa identificación de esos ganglios mediastinales para ver el N correcto y definir el estadio, la mediastinoscopía y sobre todo la videomediastinoscopía hoy, como podemos ver en la imagen que tenemos acá en la pantalla, define claramente la importancia de este estudio para tener en claro
cuál es el pronóstico del paciente y qué es lo que debemos hacer desde el punto de vista terapéutico. La mediastinotomía ya prácticamente la usamos muy poco, la Chamberlain es una técnica que permite acceder a los ganglios mediastinales para hacer una biopsia directa. Más lógico es utilizar la punción aspirativa transtorácica guiado por tomografía computada o la punción aspirativa transbronquial guiado por ecografía endoscópica. Creo que esos métodos que son más costosos, obviamente, pero son mucho menos invasivos, menos dolorosos, menos riesgosos para el paciente y nos da un resultado similar. Y finalmente la videotoracoscopía o la toracotomía estadificadora, que también se sigue utilizando cuando uno fracasa o tiene dificultades de razones técnicas para acceder a un nódulo por punción con aguja fina transtorácica bajo guía tomográfica, o no contamos con el EBUS, que no es tan sencillo tenerlo porque es un procedimiento caro. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar después de todo esto, después de todos estos estudios? Es con la definición concreta de que estamos ante una enfermedad oncológica. Y acá tenemos la clasificación de los tumores pulmonares epiteliales más frecuentes según la OMS del 2015. Y podemos observar que el adenocarcinoma, que tiene distintas formas clínicas, con distintas características celulares, e inclusive algunas con características más agresivas, nos permiten definir que este tumor, hoy el más frecuente dentro de los cánceres de pulmón, y acá merece un párrafo aparte, porque el adenocarcinoma, en la época que yo empecé a estudiar medicina, y no era el tumor más frecuente. El tumor más frecuente era el carcinoma epidermoide o de células escamosas. Este era el más frecuente en cáncer de pulmón. Y uno estaba acostumbrado, cuando uno era residente, a ver un paciente con un tumor ubicado en la carina o en el bronquio principal. Y esto era la forma de presentación. Se presentaba el paciente con atelectasia, con hemoptisis, con disnea, con tos, y realmente yo diría que el 60, el 70% de los cánceres de pulmón que veíamos allá en la década del 80 estaban relacionados con este tipo de tumor, es decir, tumores centrales. Y esto fue variando y hoy por hoy más del 55% de los casos son adenocarcinomas, que son tumores más periféricos, ubicados en el centro parenquimatoso o cerca de las subpleurales. Y acá hay teorías que nosotros pudimos indagar cuando escribimos el libro del PROASI, y vimos que, por ejemplo, el adenocarcinoma se empieza a modificar a partir de la década del 90 y provocado básicamente por el cambio del hábito del fumador. Es decir, antiguamente estos cánceres que aparecían en la década del 80 estaban representados por los fumadores sin filtro, es decir, las partículas tóxicas del cigarrillo afectaban directamente los bronquios, la tráquea, bronquiofuente, provocaban irritación, metaplasia, cáncer, y en esa época estamos viendo los cánceres que se generaron desde la década del 60, es decir, los que aparecían en el 80 venían por irritación crónica generada por el hábito del tabaco sin filtro. En cambio, a partir del 80, todos los cigarrillos tienen filtro, las partículas son más pequeñas y afectan fundamentalmente la luz alveolar, generando lo que se llama el adenocarcinoma. Esta es una teoría, pero se las comento porque me llamó la atención y porque lo escribimos en el libro del PROASI cuando tuvimos la oportunidad y la invitación de parte del doctor Chapeta para escribir el capítulo de cáncer de pulmón. Después vienen los tumores neuroendocrinos, que son dentro de los que luce más es el carcinoma a células pequeñas, que es un tumor generalmente central. Es un tumor que rápidamente genera metástasis, y una de las características es la particularidad de afectar el cerebro, es decir, la metástasis cerebral a veces precede a la presencia del tumor en el pulmón. Por lo tanto, esto es un dato desde el punto de vista clínico, que un paciente que ingresa con un tumor
cerebral y que con antecedentes de tabaquismo, una edad de más de 40 años, bueno, uno tiene que buscar si aparece algo en el pulmón, y si aparece algo en el pulmón saber que puede ser un carcinoma de células pequeñas que tiene un tratamiento y una evolución totalmente distinta. Y lo primero que hay que hacer es resolverlo del cerebro. Con respecto al resto, bueno, existen otras variantes, son un poco más agresivas, sobre todo el sarcomatoide, pero creo que lo más importante que ustedes deben recordar es adenocarcinoma como primera opción, o sea, casi todos los tumores hoy, o una gran mayoría de tumores son adenocarcinomas. El de células escamosas ha prácticamente descendido en forma abrupta, probablemente tenga relación con la presencia de filtros en la utilización del tabaco. Persiste hoy en el pancoas todavía, el pancoas sigue siendo un carcinoma epidermoide, es un tumor ubicado, como dijimos, en el vértice pulmonar, con una afectación característica que es la braquialgia, el dolor del brazo, y la presencia de la irritación del ganglio estrellado. Bueno, esto es la estadificación actual. La estadificación actual, que es la 8ª edición del TNM, es difícil de leer para ustedes, pero vamos a tratar de entender un poquitito en las placas sucesivas, porque es importante para los cirujanos torácicos tener muy en claro estas modificaciones y también entender que el pronóstico depende de dónde estamos parados con respecto al tamaño del tumor, a la localización de la presencia de ganglios o la presencia de metástasis. Por eso es que es importante que sepamos y tengamos en cuenta esto. Sé que ustedes tienen TNM de todas las enfermedades y es muy difícil recordarlo, pero si ustedes pueden guardarse esta clase, la van a poder utilizar para cuando tengan un caso, observarla y saber dónde están parados con cada uno de los pacientes. El T se divide en T1, T2, T3 y T4. El T1 es un tumor de menos de 3 centímetros, que en su diámetro mayor, que está rodeado de pulmón o de pleura visceral, sin evidencia broncoscópica de invasión proximal del bronquio lobar, es decir, que no hay afectación del bronquio principal. Y si observan la primera imagen de la izquierda, pueden observar que existe un T1A, T1B y T1C. Estas características hablan acerca de que se empezó a diferenciarse. O sea, en la época nuestra, cuando empezamos a estudiar el TNM, el T1 era un tumor de menos de 3 centímetros y hoy se vio que existen diferencias cuando es un tumor de menos de 1 centímetro, cuando es un tumor entre 1 y 2 centímetros o cuando mide de 2 a 3 centímetros. Por eso se lo dividió en 1A, 1B y 1C, lo que permite también definir el pronóstico del paciente. Es decir, no es lo mismo un T1A que un T1C con respecto a esa valoración del pronóstico. Y lo interesante es que todo esto aparece con la evolución de la tomografía computada. Es decir, la tomografía computada de alta resolución con cortes ultrafinos permiten identificar lesiones de menos de 1 centímetro y por eso esto del T1A y después de la valoración del pronóstico que nos permitió saber que estos pacientes operados pueden andar muy bien. Con respecto al T2, que sería la imagen que tenemos a la derecha, bueno, son tumores de 3 a 5 centímetros o con cualquiera de las siguientes características, como se puede observar en la imagen, ya que afecta el bronquio principal independientemente de la distancia de la carina, pero no afecta a la carina, invade la pleura visceral, que está asociada a telectasia o neumonía obstructiva y se extiende en la región iliar y que afecta a todo el pulmón o parte de. El T2A y el T2B es una variante dentro del T2 y lo que lo diferencia, como dijimos antes, de 3 a 5, lo diferencia que el 2A está entre 3 y 4 centímetros y el T2B está entre 4 y 5 centímetros. Dato importante, insisto, el valor y la importancia de saber que el paciente tiene un distinto pronóstico dependiendo del T. El T3 es un tumor mayor de 5 centímetros, pero menor o igual
a 7. Es decir, es un tumor ya más grande, invade directamente cualquiera de las siguientes estructuras, como la pleura parietal, la pared torácica, tumores del surco superior, nervio frénico, el pericardio parietal, uno o más nódulos tumorales separados en un mismo lóbulo que el tumor primario. Es decir, la presencia de uno o más nódulos en el mismo lóbulo nos está hablando de T3, y esto es un cambio que tuvo la estratificación, porque antes esto ya estaba hablando de metástasis, un tumor que tiene presencia de otros nódulos más chicos, pero en el mismo lóbulo es considerado un T3. Y el T4, finalmente, es un tumor mayor de 7 centímetros o de cualquier tamaño que invade las siguientes estructuras o diafragma. Mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, nervio laríngeo recurrente, esófago, cuerpo vertebral, carina. Bueno, todo esto es el T4 y estamos hablando ya de un tumor complejo y más avanzado. Pero el factor más importante que tiene la evaluación y la estratificación del cáncer de pulmón es lo que nosotros llamamos factor N. Y dentro del factor N es la presencia de nódulos ganglionares ubicados en el mediastino. El N0 es la presencia de ningún nódulo, o sea, no tiene ganglios en el mediastino. El N1, la presencia de ganglios homolaterales, los llamados también, después vamos a ver la clasificación de Nalu, que es los N10. Los N2 son cuando están afectados los ganglios mediastinales homolaterales, y los N3 son cuando están afectados los contralaterales o los ubicados en el hueco supraclavicular o en el cuello, es decir, son ganglios que se fueron ya del sector locorregional y que afectan, insisto, el pronóstico. Claramente el factor N es un elemento esencial para determinar la presencia de un pronóstico que se empieza a transformar en reservado. Respecto a esta clasificación de Nalu, que es un dato importante para los cirujanos torácicos, porque cuando se hace lo que se llama el relevamiento ganglionar, se sacan los ganglios, junto con el lóbulo se sacan los ganglios, es importante identificar de dónde se sacan esos ganglios, y bueno, ahí aparece la clasificación de Nalu, que identifica, a diferencia de la clasificación de TNM, el N de acuerdo a la localización anatómica. Entonces ahí tenemos los paratraqueales altos, los bajos, los pre y los retrotraqueales. Los que nosotros llamamos N1 del TNM son los N10, que son los lobares. Después están los periesofágicos, etcétera. Ustedes pueden observar, y si miran las imágenes al costado a la derecha, pueden observar también en una placa donde se pueden identificar esos ganglios que nosotros, insisto, sirven para la esterificación quirúrgica, sirven para cuando uno saca los ganglios en el acto quirúrgico, decirles los ganglios que saqué están ubicados. Entonces el patólogo sabe que son paratraqueales, etc. Es decir, del N1 pretraqueal, de los paratraqueales N2 y N4, N5, que son los ubicados a nivel del callado aórtico, los subaórticos, el intertraqueobrónquico, que son los que están ubicados por debajo de la carina. Bueno, todo esto es importante para el cirujano, la identificación de los nódulos que se sacan y saber después el estadio. Y por supuesto las metástasis. Con respecto a las metástasis, la ubicación, la presencia de M1 es metástasis positivo, y ahí tenemos M1A, M1B y M1C. El M1A es un nódulo que está nódulos tumorales separados en un lóbulo contralateral, por ejemplo, con nódulos pleurales, pericárdicos, derrame pleural, o sea, son nódulos endotorácicos todavía. La presencia de metástasis extratorácica se manifiesta por el M1B, que incluye cualquier, pero un solo órgano, pero cualquiera, puede ser el cerebro, puede ser la suprarrenal, puede ser el hígado, puede ser hueso, etc. Y el M1C, que tiene metástasis múltiples en varios órganos.
Así queda la estadificación y lo importante es hacer una definición de, bueno, cuáles son los estadios quirúrgicos y cuáles son los que requieren quimio, radio, inmunoterapia u otros tratamientos. Estadio hasta el 1B, es decir, del estadio 1A hasta el estadio 2B, el tratamiento es quirúrgico. Hoy el gold standard de estos pacientes es hacer la lobectomía más el relevamiento ganglionar del lado que se está operando. Con respecto a las técnicas, después vamos a hablar, pero la idea es que tengan en claro que hasta el 2B, y esto es importante que vuelvan de vuelta ustedes a la imagen de lo que sería el estadio 2B, y es esa placa enorme, difícil, que les mostré muy chiquita, en donde ahí se identifica, de acuerdo al TNM, a qué llamamos 2B como máximo para cirugía. Los demás, que son los 3A, el 3A, hay algunos que optan por la cirugía, otras veces uno se encuentra con el 3A, porque se encuentra que un paciente es operado con la sospecha de que es un 2B y resulta que aparece una micrometástasis en los ganglios ubicados en el mediastino, o sea que estamos ante un N2 y la presencia de N2 ya nos identifica que es un estadio 3A. Y bueno, muchas veces uno opera a un paciente con micrometástasis y la detección es en lo que llamamos estadificación quirúrgica, y en la estadificación quirúrgica operatoria se define, a pesar de que se hizo una mediastinoscopia, no se detecta y nos encontramos y nos topamos con el estadio 3A. Se sabe que estos pacientes no andan tan bien como un 2B, pero uno a veces opera un 3A. El objetivo de la quimioterapia, la radioterapia, en algunas circunstancias es ver si se puede bajar el estadio. Ahora, fíjense cuál es el pronóstico de sobrevida que tenemos en los estadios anatomopatológicos, sobre todo. Y fíjense que, por ejemplo, un estadio 1A, que es un tumor de menos de 1 centímetro, que no tiene ganglios y no tiene metástasis, y tiene un pronóstico de sobrevida a los 5 años de 73% aproximadamente. Es decir, según las estadísticas con las que hoy nos estamos manejando. Esto quiere decir que hay un 27% de pacientes que con un tumor de menos de 1 centímetro se mueren. Esto para pensarlo y para reflexionar hacia el futuro. Es un problema esto. Esto nos genera un problema que después les voy a explicar por qué nos genera un problema. Pero fíjense que en el estadio 4 el pronóstico de sobrevida es bajo, el 3B también es muy bajo, es decir, la situación del pronóstico de sobrevida de los pacientes a nivel global del cáncer de pulmón hoy, tomando todos los estadios, no supera el 13%. Es decir, a pesar de todas las modificaciones que se han realizado a la terapia intensiva, la intubación selectiva endobronquial al momento de la cirugía, de la analgesia, del control kinésico, de los inmunosupresores, todo lo que se hizo, tenemos hoy en la casuística general del cáncer de pulmón que el pronóstico de sobrevida global del cáncer de pulmón, sin hablar de estadios, no supera el 13%. Quiere decir que es un cáncer muy complejo. Y volvemos de vuelta al impacto que genera el screening y cómo podemos hacer para poder llegar a un 73% de sobrevida realizando tomografías computadas en pacientes de alto riesgo. Volvemos de vuelta al inicio de la charla. Con respecto al tratamiento, que dijimos que lo prudente es hacerlo hasta el estadio 2B. Las cirugías convencionales son la segmentotomía típica o la atípica. La típica es la cuña, la resección en cuña, la lobectomía y la neumonectomía. Siempre cuando uno hace una cirugía torácica se requiere de evaluar el factor N intraoperatorio, y para esto es prudente, necesario e imprescindible hacer lo que se llama relevamiento ganglionar. Desde el punto de vista de las técnicas estas que planteamos recién, el abordaje puede ser abierto o puede ser a través del abordaje video asistido. A partir de la década del 90 nosotros tuvimos oportunidad de empezar a hacer videotoracoscopía. De eso se trató mi tesis, que fue aprobada en el 2001 por la Facultad de Medicina, y realmente cambió la cirugía, cambió mucho la cirugía. Las empresas se dedicaron a generar elementos que permitieran
operar a través de un agujerito, como lo hacemos hoy con la vesícula, con el colon, con todo lo que sabemos, y la realidad es que la evolución es a tal punto que hoy poca gente se quiere operar por cirugías posterolaterales, o sea, el paciente ya viene pidiendo, es una exigencia del paciente, a ver quién sabe hacerla por vía endoscópica. Existe una tendencia actual de operar a través de un sistema uniportal. China es la meca de esta experiencia, y hospitales que operan 60 pacientes por día, y que el nivel de aprendizaje que se puede acceder a través de esa cantidad y caudal de pacientes que ellos tienen es importantísimo. Acá es más difícil entrenarse. Hay que pensar que para operar en forma uniportal, el que ve es el que opera nada más, y el que ayuda no ve, o sea, y no puede instrumentar tampoco. Distinto es cuando uno opera a cielo abierto, donde uno tiene más control en el acto docente y en la formación. Puede, digamos, el docente intraoperatorio puede interactuar con mucha más eficiencia que cuando uno opera por un agujero de 2 o 3 centímetros, colocando 3 o 4 pinzas, y no hay forma de parar un error. Pero bueno, la tendencia es esa. Seguramente van a aparecer modelos, y ya los hay, modelos de entrenamiento basados en sistemas virtuales, etcétera, que van a permitir uno llegar a la cirugía con un grado de certeza y de seguridad similar a lo que ocurre con un aviador que aprende a volar inicialmente con simuladores. Mi maestro fue el profesor Elías Hurtado Hoyo, a quien yo lo considero no solamente mi maestro, sino un amigo. Él hizo varios aportes a la cirugía: el bloqueo peridural continuo cervical en el 65, la propuesta de abordaje al tórax por la vía axilar, con la cual nos formamos todos los que hicimos la carrera de especialista con él, en mi caso, a partir del año 1990. Y la descripción del síndrome clínico judicial en el 92, más las investigaciones que se hizo en el mismo año acerca de la presencia de micrometástasis ganglionares en el cáncer de pulmón, observando que ganglios chiquitos más frecuentemente tenían o sea, que los ganglios grandes frecuentemente son hiperplásicos por inflamación, y que los ganglios chicos son los que provocan muchas veces el N2 positivo. La técnica de la toracotomía axilar vertical amplia fue un cambio de paradigmas que precedió a la videotoracoscopía en la búsqueda de minimizar el daño estructural del tórax, ya que se basó fundamentalmente en no seccionar el músculo dorsal ancho, divulsionar el serrato y solamente seccionar el intercostal, con lo cual los pacientes tenían y tienen, obviamente, porque seguimos haciéndola, la técnica la estaba, menor dolor posoperatorio y una evolución funcional muy superior, al punto tal que esta técnica, que la inició y que la creó el doctor Elías Hurtado Hoyo, actualmente es utilizada en el mundo. Algunos casos, una resección de tipo segmentaria de un nódulo pulmonar, lóbulo superior, podemos observar utilizando la endosía. Ustedes la conocen perfectamente ya de todas las cirugías que ustedes hacen habitualmente. Esta es una técnica, o sea, la resección cuneiforme, utilizada básicamente para hacer diagnóstico de certeza de un nódulo. No es una buena técnica para el cáncer de pulmón. De hecho, se sabe que aproximadamente el 30% de los cánceres de pulmón recidivan cuando uno utiliza la resección cuneiforme. Por eso es que se prefiere, y el gold standard de la resección pulmonar hoy es la lobectomía más el vaciamiento ganglionar. En este caso,
se puede observar también una lobectomía inferior, que como dijimos es el gold standard de la resección. La lobectomía es un procedimiento que se puede hacer obviamente a cielo abierto a través de la toracotomía posterolateral, la TAVA, pero hoy hay una tendencia a la realización por videotoracoscopía o en forma uniportal. Para eso se han diseñado pinzas y elementos que permiten este tipo de cirugía. Obviamente que es más costoso porque se requiere una gran cantidad de suturas mecánicas que si uno lo hace a cielo abierto puede tomar determinación de a qué elementos utilizar una sutura mecánica. Pero en este caso en particular uno requiere efectivamente de utilizar suturas mecánicas, es un número importante, pero la realidad demuestra claramente que la seguridad, la visión que uno tiene del campo en este momento es excelente. Los equipos de videocámara y todo eso han evolucionado al punto tal que obviamente se ve mucho mejor que a cielo abierto, y los elementos que se han utilizado para divulsionar, como la pinza esta que pueden observar, más la seguridad que nos brindan los elementos de síntesis, como las suturas mecánicas, han evolucionado a tal punto que la seguridad es suprema. Así que creo que este es así como empezamos en el 90 la tesis de doctorado, la terminamos en el 97, 98 de hacerla, con alrededor de 450 casos, y la pudimos defender en la Facultad de Medicina en el 2001, hoy por hoy la videotoracoscopía, en todas sus formas, es el camino a seguir de entrenamiento y es el camino a seguir para este tipo de cirugías. También puede pasar que tengamos tratamientos alternativos, es decir, hay veces que la cirugía no se puede hacer y tenemos, por ejemplo, la colocación de stent, pacientes que tienen una obstrucción bronquial, provocan atelectasia, uno tiene que ir indefectiblemente a la desobstrucción y a la colocación de un stent. Esto es una medida paliativa, pero que funciona. Lo mismo es en la utilización, como se ve en la imagen central, de la coagulación, la electroconfiguración de tumores, que, insisto, es una medida únicamente paliativa, permite que no se provoque una obstrucción, mejora la calidad del paciente, pero si no funciona la quimio, la inmunoterapia o lo que sea, el paciente, el pronóstico es pésimo. Y finalmente la criocirugía, que también es otro de los elementos que se han desarrollado, sobre todo en los países orientales. La utilización de la criocirugía es bastante frecuente y también con resultados, insisto, desde el punto de vista de la paliación. Uno de los elementos que fuimos utilizando nosotros y desarrollamos a partir de 2006 es la ablación térmica por radiofrecuencia. La pensamos en función de la experiencia que se desarrolló en hígado. Vimos que era segura tratarla en pulmón y empezamos a desarrollarlo, insisto, a partir del 2007 con una experiencia muy importante, y definimos a qué pacientes se les podía hacer. Y la definición fue, bueno, básicamente los pacientes que por circunstancias especiales no admitían una cirugía mayor, que pueden ser por comorbilidades o porque el paciente no quiere operarse, tiene mucho miedo de operarse. Esta técnica se puede utilizar bajo guía tomográfica, realizándose obviamente en tumores que estén ubicados en forma periférica y que, insisto, por alguna razón no se pueden operar. También el hecho de contar con nuestro equipo nos permitió utilizarlo en otras circunstancias, como por ejemplo cuando tuvimos algún paciente que íbamos a hacer la resección, pero nos encontramos con que la estadificación clínica y mediastinal no coincidía con la operatoria. Entonces, ante una situación de que sabíamos que la resección pulmonar implicaba que el pronóstico iba a ser exactamente igual, preferimos hacer una ablación y nos encontramos con algunas sorpresas respecto a la evolución del paciente, debido a que la presencia de un tumor quemado o neutralizado a través del calor, entendamos que la radiofrecuencia es una onda de electricidad que circula a través del tejido tumoral
y provoca, por fricción molecular, provoca calor y destrucción de tejido como si fuera un electrocauterio. Esa situación de destrucción de tumor, pero que queda implantado dentro del organismo, genera una respuesta inmunológica. Y esa respuesta inmunológica, expresada en casi todos los pacientes por fiebre inicialmente, resultó en algunos casos positiva para el manejo de esa enfermedad que estaba excedida en estadio. Es una muy buena experiencia que hemos desarrollado, y acá algunos de los ejemplos, en el caso de la utilización de la radiofrecuencia, cuáles son los pasos que se determinan. El primero es el marcado, como hacemos habitualmente para hacer un diagnóstico por punción. Segundo término es la colocación de una aguja marcadora tipo Wien-Silverman, que nos permite ubicarla en el centro y tomar la medida exacta de hasta dónde uno tiene que luego colocar la aguja de radiofrecuencia. Y finalmente la aplicación de la onda de radiofrecuencia, utilizando, insisto, una aguja que se despliega. Habitualmente utilizamos una aguja llamada tipo Rita. Existen varios tipos de agujas, pero en el caso de nuestro equipo utilizamos la aguja Rita, que despliega 4 pequeñas agujas que tienen una termocupla, 5 de ellas, que permiten evaluar el calor de cada una de esas agujas, que habitualmente las llevamos hasta 100, más o menos 90, entre 90 y 120 grados, para generar lo que sería la cocción del tumor. Lo que nos da la tranquilidad y la seguridad, depende del tamaño tumoral, de que una cantidad de calor durante determinado tiempo provoca la cocción, como cuando uno coloca en microondas un bife y lo pretende cocinar. Insisto, esto provoca la destrucción locorregional del tumor, pero lo que estamos estudiando y tratando de valorizar es qué pasa desde el punto de vista inmunológico al dejar las proteínas afectadas por la destrucción dentro del organismo, y si provocan algún efecto de anticuerpos que puedan provocar en forma cruzada algún valor y efecto sobre el resto de las células que pueden estar diseminadas por el cuerpo. Sin lugar a dudas, y de todos modos, siempre que utilizamos esto, está asociado a quimioterapia o a inmunoterapia. Como conclusión, bueno, es un método de elección para el tratamiento del cáncer de pulmón, sigue siendo la resección quirúrgica, obviamente con el relevamiento ganglional para definir el factor M. En presencia de ganglios mediastinales, es mucho más seguro, más tranquilizante ingresar a un programa de neoadyuvancia, sobre todo por lo menos con 2 ciclos de quimioterapia, para luego llevarlo a la cirugía, intentando de esta forma disminuir el estadio inicial y posteriormente operarlo para finalmente luego concluir con los 4 ciclos restantes y así terminar la factibilidad de intentar resolver esta patología que, insisto, tiene un pronóstico complejo. En los pacientes con mal estado general, uno tiene la obligación de intentar utilizar algún tratamiento alternativo. Dentro de estos están obviamente las prácticas para evitar la obstrucción bronquial o la ablación por radiofrecuencia, que es un elemento, insisto, innovador. Hoy aparecieron algunos elementos nuevos, como por ejemplo el microondas, etc. Hay países en donde el tema lo ha tomado la gente que se dedica a diagnósticos por imágenes. No es bueno. La idea es que los cirujanos torácicos tengan esta herramienta que les permita actuar, porque si no, nos pasa como con los endoscopistas, que son gastroenterólogos y están haciendo tratamiento de procedimientos que deberían estar haciendo los cirujanos. Por lo tanto, es importante ayornarse a esto y empezar a aprender lo que se puede hacer, lo que se debe hacer y lo que queremos hacer, que es tratar de curar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Vuelvo a saludar a la doctora Andrea.